Ok, muy buenas tardes con todos. Quiero darles una cordial bienvenida a esta charla que ofrecemos por primera vez dentro del marco del tema de la investigación formativa en nuestra escuela. Quiero dar también una cordial bienvenida al doctor Miguel Armesto Céspedes, un gran amigo de nosotros, a quien yo le he pedido que nos ayude, que nos dé una mano con o, con la explicación adicional de lo que ustedes ya han recibido de sus profesores del tema de la investigación formativa. Este es un problema, por supuesto, que en la escuela venimos tratándolo hace bastante tiempo atrás, pero que soy el primero en hacer mea culpa en el sentido de que desde tiempo atrás hemos debido de profundizar aún más, recogiendo más la opinión de los propios estudiantes que tienen algunas complicaciones porque el tema de la investigación es una cosa nueva en el Perú, una cosa nueva en la Universidad Peruana, una cosa nueva en nuestra escuela, en los términos en los que hay que hacer para poder competir con otras universidades, para poder contribuir con el Perú de manera eficiente de cómo se hace la investigación. Ustedes ya tienen algunos puntos de vista y los alumnos que están acá, del primero al séptimo, tienen una idea, pero ahora les adelanto que vamos a profundizar enormemente, más aún con la aplicación del nuevo plan de estudios el próximo año. Eh, para los recién ingresantes y para los que ya están, vamos a profundizar y mejorar el, el propósito de la investigación. Por esa razón, yo me he permitido invitar al doctor Armesto Céspedes para que nos dé una mano y pueda complementar lo que tratan los profesores concernidos en la investigación en nuestra escuela. De modo que para nosotros es una satisfacción. Yo quiero agradecerle, doctor Ernesto, por su apoyo, por su desinteresada aceptación de venir acá a nuestra escuela y contribuir con los alumnos para que el camino de la investigación les sea mucho más llevadero a ellos. De modo que le agradezco y dicho todo esto, dejo con usted en la sala a los estudiantes que de momento eh, son casi, a ver, son como 25 de momento, ya llegarán más. Así que muchas gracias, doctor Ernesto, muy agradecido por su presentación y bueno, le dejo la sala a usted. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, un placer trabajar nuevamente juntos. Gracias por las palabras. Y nada, agradecer a los presentes. Como lo ha dicho ya su director, el objetivo de esta charla es un poco eh, potenciar lo que ustedes ya han trabajado previamente en los cursos de investigación con sus respectivos profesores. Entonces yo me imagino de que para muchos de ustedes esto ya es información o digamos, son cosas que ya han visto, entonces vamos un poco a tratar de integrarlas de tal manera de que entendamos cómo funciona la investigación. Como lo ha dicho su director nuevamente, estamos, digamos, todos obligados a remar en la misma dirección, que es produciendo pequeñas investigaciones que se reflejan en las tesis. Llevo mucho tiempo dictando este curso y créanme que para mucho, el 95% de los tesistas le tienen miedo al curso de seminario 1 y seminario 2. ¿No es cierto? Yo siempre digo de que no es un curso difícil en realidad, simplemente es saber entender la lógica de cómo funciona la investigación y luego esos pasos que de alguna forma están conectados e integrados, trasladarlos a nuestro documento y al proceso que estamos procesando. En realidad no es difícil, voy a tratar de eh, llevar la pequeña charla de la manera más fácil posible, ¿no es cierto? Ustedes me dirán si hay alguna duda, consulta, me van levantando la mano y la vamos de alguna forma respondiendo. La idea es que al terminar, digamos, este pequeño taller, pues ustedes identifiquen las partes del método de investigación y que lo puedan aplicar en sus propuestas de tesis en función de una pregunta de investigación que de una forma clara, coherente, pues esté conectada e integrada al todo, ¿no? Tenemos siempre que tener presente varias cosas. La investigación es un proceso
de muchas partes, ¿no es cierto? Entonces voy a tratar de manera esquemática, un poco entrar a cada una de ellas para que ustedes vean cómo lo vamos llevando, cómo lo vamos procesando. Voy a tratar de llevarlo, eso sí, hacia su disciplina, para que tratemos de hablar el mismo idioma. Ustedes son los especialistas en ese ámbito, no soy de turismo, pero ya lo iremos trabajando a lo largo de este tiempo. Partamos de varias cosas. Entendamos un poco lo de la ciencia, ¿no? Porque para comenzar a investigar siempre tenemos que partir de su génesis, del origen mismo. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de un proceso por el cual nosotros obtener información científico, ¿no? A través y dentro de esto, una de las características es que tienen un método científico, que es muy importante. La idea de aplicar un método científico, la idea de tener un método o un proceso estándar, es que nosotros podamos replicar esa investigación en contextos parecidos, en situaciones parecidas, y obtener en principio resultados no iguales, pero sí similares, ¿cierto? O sea, que podamos replicar de alguna forma el proceso de investigación que vayamos realizando. Pero la ciencia además no solo sirve para acumular conocimiento e información. Nosotros producimos conocimiento y desarrollamos. En realidad, a final de cuentas, es entender nuestro entorno, entender lo que sucede, entender qué está pasando en el mundo, tratar de mejorar, encontrar esa relación entre el hombre y su medio ambiente, entre el hombre y el mismo hombre. Entonces, cuando nosotros comenzamos a investigar y comenzamos a procesar y nos orientamos en nuestras tesis, tenemos que tener presente de que tienen que haber sugerencias y sugerencias y recomendaciones al término, porque es uno de los principios que tiene la ciencia, ¿no? Aportar algo. ¿Cuál es el aporte que damos? Entonces, en esa lógica, perdón, nosotros vamos a tratar de entender cómo en ese pequeño camino, en ese pequeño proceso, que parece eterno, ¿no es cierto?, al inicio, se van a dar cuenta de que un paso lleva al otro. Y para poder ordenarnos, nosotros aplicamos un método. ¿Qué es el método científico? Es un conjunto de normas, un conjunto de etapas, un procedimiento y pequeñas actividades que desarrollamos con el fin, obviamente, de tratar de responder nuestra pregunta de investigación. Es importante que tengamos presente que toda investigación parte de una problemática. Y una problemática se cimenta o aterriza en una pregunta de investigación. Y es la pregunta de investigación la que nosotros queremos resolver y desarrollar a lo largo de nuestro trabajo. Pueden ser investigaciones más complejas, más sencillas, eso va a depender de lo que queremos en realidad, ¿no es cierto? Va a depender de cómo lo queremos enfocar, como lo vamos a ver ahora. Pero la idea es que entendamos de que nosotros vamos a aplicar y tenemos que desarrollar un método, tenemos que ceñirnos al método. ¿Qué es un método? Es el proceso sistemático porque tiene un orden establecido de alguna manera. Nos ayuda a obtener conocimiento científico en una determinada disciplina. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque yo soy sociólogo de formación, me especialicé en otras cosas y a lo largo de mi vida, de mi experiencia, de mi vida personal y todo, uno se da cuenta de que cada disciplina, lo sabemos todos, cada disciplina tiene ciertas particularidades, pues, ¿no es cierto? No es lo mismo el sociólogo que, que el abogado, que el ingeniero, que el de turismo, que el de administración, que el de marketing. O sea, todos queremos resolver una pregunta de investigación, identificamos un problema desde nuestra disciplina, ¿no es cierto? Pero cada uno de nosotros tiene sus propias particularidades para hacerlo. Eso hay que tenerlo presente. Obviamente vamos a ver en unos momentos que hay ciertos paradigmas y ciertos enfoques que, nos ayudan a todos a tratar de situarnos en un espacio y tiempo determinado para saber cómo voy a analizar la realidad de una u otra forma, pero en términos generales, cada disciplina tiene sus propios matices. Y eso es importante que lo tengamos presente. Es por eso que comienzo diciendo de que el turismo como disciplina es una
no sé si están aquí los profesores, me podrán afirmar o no, como ciencia todavía es muy joven, ¿no es cierto? Porque recién se está formando pilares y estructuras sólidas en términos teóricos. Entonces, seguramente ustedes se han dado cuenta de que en su disciplina reciben, digamos, soporte muy fuerte a nivel teórico de constructos de otras como las ciencias sociales, como la economía, como la administración, ¿no es cierto? Entonces, muchos estudiantes de tesis de esta disciplina dicen, Miguel, pero ¿sabes qué? Yo, solo el turismo para mí es el tema de hoteles. Pues no necesariamente. Miguel, para mí el turismo solo lo que pasa en los restaurantes. Pues no, porque ustedes tienen una gran ventaja como disciplina desde el punto de vista metodológico, que pueden integrar muchos aspectos, muchas esferas, ¿no es cierto? Como lo vamos a ver en algunos ejemplos. Podemos trabajar desarrollo local desde el punto de vista turístico, perdón, podemos trabajar la participación ciudadana en proyectos turísticos, podemos trabajar el rol de las autoridades en la actividad turística, podemos trabajar, yo qué sé, yo qué sé, si quieren, el tema más básico que yo suelo ver, que se suele repetir como una constante, es calidad de servicio en restaurantes, ¿no? Que lo vamos a ir viendo y ustedes se dan cuenta que eh, hay una gama de temas tan grande en su disciplina, tan rica y tan potente y tanta variedad que tienen ustedes al alcance para poder elegir, que espero que cuando terminemos de hacer esto, ustedes se cuestionen un poquito y digan, mira, yo creo que este tema que tenía lo voy a orientar de esta forma para potenciarlo. Porque la idea siempre de que investiguemos y hagamos una tesis, muchachos, la verdad es que aportemos algo a nuestra disciplina, ¿no es cierto? Es el valor añadido que le tenemos que hacer. Entonces, dentro de esa lógica, yo lo que trato, a ver, uy, no me corre. A ver, un segundito, aquí está. Voy a ordenar bueno, no sé si ponencia o por lo menos la charla esta, la voy a ordenar en 5 grandes momentos. Voy a tratar de agrupar el método en 5 grandes pasos. El primero, que es el más importante siempre, el problema de investigación. El problema es que se va, como le he dicho, reposa en una pregunta. Es importantísimo. Ese primer paso es, cuando uno sale de casa, lo primero antes de salir, ya sabe a dónde va a ir. Obviamente. Cuando uno inicia una investigación, antes de iniciarla, lo primero que hace es, ¿qué voy a investigar? Esa es la lógica. El primer paso es el problema de investigación. Una vez que nosotros sabemos lo que queremos hacer, obviamente yo voy a comenzar a revisar información académica seria, confiable, para entender. Y voy a plantear hipótesis, que es el segundo momento. Las hipótesis son los supuestos y las afirmaciones, las posibles respuestas a la pregunta que yo me he planteado, que quiero resolver, pero con la hipótesis voy a comprobar a ver si según lo que yo sé hasta ese momento, lo que he averiguado de la zona, lo que sé en los libros y todo, es comprobable o no. Luego viene el tercer paso, que es la recolección de información, de muchas maneras, a través de encuestas, de entrevistas, análisis de contenido, observación. Hay una cantidad de técnicas y de instrumentos que seguramente ustedes no conocían, pero hay muchas, ¿de acuerdo? Y eso va a depender, como lo vamos a ver, de lo que queremos nosotros buscar, lo que queremos resolver. Una vez que recogemos la información, en función a la técnica que ustedes han elegido, procesamos y analizamos los datos. Si es una investigación cuantitativa, los comprobamos estadísticamente, porque el enfoque cuantitativo pues lo maneja de esa forma. Si es cualitativo, como lo vamos a ver en un momento, lo trabajamos de otra forma. Pero una vez que nosotros procesamos y comprobamos las hipótesis o afirmamos los supuestos, nosotros concluimos y sugerimos. Pero ustedes se dan cuenta de que ese ciclo no termina, es un ciclo indeterminado, permanente e indefinido. ¿Por qué? Porque la ciencia, la investigación no acaba, nunca. Una sencilla razón. No existe ninguna disciplina en el mundo que diga, bueno, ya no vamos a investigar más porque lo sabemos todo. No existe. Entonces, ese ciclo de que termino una investigación, concluye y sugiero, quiere decir que después de esa investigación, Solena, ¿hemos aportado algo? Sí, seguramente.
poco o mucho, pero algo debemos haber aportado. Entonces hemos ayudado un poco a entender mejor la realidad, pero aún así, como la realidad es tan grande, tan infinita y tan compleja, entonces aparecen nuevas preguntas de investigación. Y nuevamente inicia el ciclo. Aquí hay un punto en el medio, como lo pueden ver en gris, que es la revisión bibliográfica. Aparte de esos grandes 5 momentos que vamos a abordar hoy, existe la revisión bibliográfica, que es como un eje transversal a todo. Porque yo les voy a decir algo que me dijeron mis profesores hace muchos años, igual cuando estaba yo, como ustedes, en pregrado. Las tesis y las ideas de investigación y las investigaciones no aparecen de la nada. Nosotros no podemos inventar un tema, no podemos inventar información. Todo va a depender de cuánto sepamos sobre el tema, de cuánto hayamos investigado. Entonces la revisión bibliográfica seguramente es el 60-70% de nuestra tesis. A los que no les gusta leer, pues les costará, no les voy a mentir. Pero a las personas que tienen ese hábito de curiosidad y de buscar, pues va a ser, digamos, el proceso de investigación es muy natural, en realidad. Entonces aquí, yo no les voy a mentir, soy muy sincero siempre con mis alumnos. La revisión bibliográfica, por lo menos en la primera parte de la investigación, es todo. Realmente todo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir paso por paso, para un poco... Yo siempre digo, y me suelo amparar de algunos autores, que no existen ni buenos ni malos temas de investigación. Porque siempre me dicen, mira, ¿qué te parece mi tema? Me parece que es un tema interesante, pero que seguramente no está planteado de una forma adecuada, ¿no es cierto? Entonces, un problema de investigación va a tener más potencia, más o menos relevante, dependiendo de cómo uno lo plantee, de cómo uno lo sustente, cómo uno lo justifique, de cómo uno lo argumente. Porque a veces decimos, Miguel, yo quiero ver, yo qué sé, no sé, se me ocurre, Miguel, la calidad del servicio, porque es una variable que suele estar en el subconsciente de muchos tesistas de turismo, ¿no? La calidad del servicio. Ya, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema de eso? Yo para poder llegar a eso, yo tengo que decir cuál es la problemática identificada, ¿no es cierto? Obviamente, para poder identificar la problemática tengo que saber qué es lo que hay, qué es lo que está pasando, para yo determinar que efectivamente esa es una problemática, porque una problemática no es algo que no existe, es algo que existe, pero que no está funcionando bien, o que simplemente no está yendo de la mejor manera, o no se está aplicando de la mejor forma, o hay algunos porcentajes o algunos índices que suben y es preocupante, o que bajan. Entonces, cuando yo veo esas cosas extrañas, esas, digamos, no anomalías, pero sí situaciones que me hacen pensar de que no está yendo de la mejor forma, yo digo, aquí pasa algo, ¿no es cierto? Pero claro, tenemos que tener presente de que nosotros recibimos estímulos e información de forma permanente por todos lados. Es decir, ustedes reciben información por todos sus profesores, llevan un montón de cursos, cada profesor les da información distinta. Reciben información por la televisión, por la radio, por lo que escuchan en la calle, en internet, reciben mucha información, muchos estímulos. Entonces, si a eso le sumamos la experiencia de vida, a eso le suman su corta o larga experiencia laboral, lo que va a pasar es que ustedes van a tener un cóctel perfecto como para, en función a esa información, procesar y decir, ya, ¿qué está pasando aquí? ¿No es cierto? Entonces, perdón, es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Cómo planteamos un problema? ¿Cómo planteamos cuando encontramos alguna inconsistencia? Cuando entre lo que dice la teoría, por ejemplo, la teoría me dice, Miguel, esto tiene que ser cuadrado, pero yo en la realidad veo que no es cuadrado, que es circular. Yo digo, bueno, acá hay algo que no está funcionando bien. ¿Por qué la teoría me dice esto? ¿Y por qué en la realidad ocurre de otra forma? Miguel, la teoría me dice que esto se debería ir de forma ascendente, según digamos, estas estructuras, pero en la realidad vemos que va para otro lado. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando entre lo que dice la teoría y lo que ocurre con la realidad, ¿no es cierto?, en la práctica? Cuando creemos que hay algunas lagunas teóricas, es decir,
lo que está en los libros a veces no satisface o no llega a explicarnos todo lo que ocurre en la realidad. Y eso pasa muchas veces. Y más sobre todo en disciplinas relativamente nuevas a nivel de constructo de concepto como la de ustedes. Entonces, yo creo que ahí ustedes tienen una gran ventaja sobre otras, porque ustedes pueden, de ese punto de vista, aportar muchas cosas más. Y eso tienen que tenerlo presente, ¿no es cierto? Ahora, la mejor manera, siempre digo yo, ya lo he aprendido esto ya de viejo y se los digo, es mezclar la información o la información que tengamos, nuestra experiencia personal, profesional, de vida, con la revisión de material bibliográfico, que es muy importante. Nosotros, vuelvo a decir, una formulación, una identificación del problema la vamos a tener que sustentar debidamente en función a bibliografía, y tratar, siempre digo, de usar bibliografía lo más seria y confiable posible, porque es lo que le da validez a nuestro trabajo. Eso es muy importante. A veces me dicen, Miguel, voy a usar tales periódicos. Ya, pero ¿qué otras fuentes tienes? No, solo hay eso. ¿Estás seguro que solo hay eso? Puedes tener Prom Perú, puedes tener Mincetur, puedes tener algunas otras ONGs, puedes tener algunos estudios, ¿no es cierto? Pero no, prefieren utilizarlo a veces lo que está más a la mano. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando su propuesta tiene estos elementos de fuentes más débiles, hace que nuestra propuesta se desvanezca más rápido. Pero si yo presento un argumento, un contexto con fuentes, lo que sé, de instituciones serias, confiables, entonces mi propuesta, sea cual sea, no importa el nivel, ¿eh? Puede ser de pregrado, maestría, doctorado, postdoctorado, cada vez va a ser más potente. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a ello. Ahora, una vez que yo identifico el problema, porque yo puedo tener un problema como decir, Miguel, en mi barrio están robando mucho, hay mucha inseguridad, entonces la problemática en mi barrio, o en mi zona, o en mi distrito, o en mi provincia, es la inseguridad ciudadana, es una problemática. Esa es mi problemática, hay un alto nivel de inseguridad ciudadana. Pero de esa problemática yo tengo que plantear una pregunta, solo una. Y ahí ya viene lo que yo quiero. Ahí tengo que dejar claro yo qué quiero saber de ese problema. Puede ser, por ejemplo, las causas o cómo una cosa impacta en la seguridad ciudadana o cómo se relaciona, o bien, cuál es el rol, cómo se relaciona el rol de las autoridades con la seguridad ciudadana, el rol de la participación ciudadana con la seguridad. Es decir, yo en función de esa problemática identifico y planteo y formulo una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación es nuestra brújula. Es la que nos va a decir hacia dónde vamos y qué queremos resolver y responder a lo largo de nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Claro, tenemos que tener en cuenta, seguramente yo recordando algunas cositas, de que nosotros para poder formular nuestro problema de investigación tenemos que tener varios elementos a la vez. La primera es que, primero, nuestra pregunta de investigación. La delimitación, acuérdense, la delimitación son esos elementos de el qué quiero hacer, en dónde lo quiero hacer, en cuándo, o sea, delimitación temporal, espacial, ¿no es cierto? El qué, el dónde, el cuándo y el a quiénes. Son 4 elementos que tenemos que dejar claro de nuestro título y nuestra pregunta de investigación. Lo vamos a ver en unos ejemplos ahora. Tiene que tener una justificación y tiene que ser viable. La viabilidad la suele, digamos, dar él o los autores del trabajo siempre, ¿no es cierto? Cuanto más conozcamos sobre el tema, va a ser mucho más fácil para el investigador en general poder plantear estos elementos de forma sincronizada, de forma integrada. Porque por más que parezcan elementos aislados, en realidad es uno solo. O sea, me refiero, como bloque, se van superponiendo y hacen que nuestra propuesta sea mucho más sólida. No son bloques separados, son bloques que se van, digamos, fortaleciendo entre ellos. ¿Qué errores deberíamos evitar, creo yo, para formular preguntas de investigación? Los más comunes, los que yo he visto. Elaboramos preguntas demasiado generales, muy amplias. Pues. Por eso que tenemos que delimitar bien. Tenemos que delimitar bien, como lo voy a explicar en un momento, como ustedes ya saben, vamos a recordar un poquito. Preguntas imposibles. A veces
Yo he tenido tesistas que han tenido propuestas muy interesantes, muy buenas, pero que eran complicadas de desarrollar en ese momento. Por ejemplo, tuve hace años un tesista que me trajo de turismo además. Y me dijo, Miguel, yo quiero trabajar, quiero entender la postura y el rol de los grandes grupos de poder del Perú frente a la actividad turística. Y cuando me lo explicó, me gustó, me fascinó el tema, porque él quería saber cómo, por ejemplo, el grupo Brescia, el grupo Romero, las grandes familias y los grandes grupos de poder en el Perú, ¿no es cierto?, percibían el turismo y cómo invertían en él, pero desde un punto de vista muy profundo, un poco cualitativo. Entonces él quería plantear entrevistas a profundidad. Me pareció muy potente porque sobre eso no hay, para ser sinceros, no hay mucho, menos en el Perú. La pregunta fue, ¿pero eso lo vas a poder resolver? ¿A qué me refiero? ¿Es viable, es posible de que podamos acceder a hacer entrevistas a estas personas que tienen una agenda más recargada que la del presidente seguramente por los compromisos que tienen? Si es posible, tu trabajo puede ser viable y puede ser posible. Pero si no lo puedes desarrollar, entonces la pregunta a resolver, como le estaba planteando, no era viable, era imposible en ese momento. Puede que de aquí a unos años él tenga las redes suficientes para poder desarrollarla bien. Entonces, en función a eso, también que ser nosotros muy reales. Si hacemos preguntas imposibles, por más que suenen bonitas, nosotros aterrizar y decir, no, Miguel, está bonito, pero no lo puedo hacer. Y cada uno de nosotros conoce estas limitaciones, sobre todo, como lo vamos a ver en algunos elementos claves. Preguntas con respuesta obvia. Siempre decimos, Miguel, pues esa pregunta, la bibliografía te la da, ¿para qué pierdes tiempo? Es verdad. Tengan en cuenta, como lo hemos dicho al inicio, la idea de investigar es siempre aportar algo, sumar algo. Pero si tú desde el inicio ya me estás respondiendo cosas, o sea, en tu pregunta ya está la respuesta, porque yo he visto propuestas de tesis en donde en el mismo planteamiento ya está respondiendo la pregunta. O sea, la pregunta ya fue respondida antes de iniciar. Y está clarísima. La pregunta que leía es, entonces, esa pregunta está mal planteada, porque no tiene sentido de que ya tengamos la respuesta validada y contrastada con bibliografía por algo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que evitar ese tipo de cosas. Perdón, preguntas que impliquen numerosas subpreguntas. No confundamos la pregunta general con las preguntas específicas. Me refiero a que quien lea nuestra pregunta general le tiene que dar claro qué es lo que quieren hacer. O sea, no tiene que ser ambiguo, tiene que ser clara, concisa. La pregunta general tiene que ser entendida por quien sea. Es decir, si yo le doy la pregunta general a un profesor X y me dice, ¿quiere hacer esto? No, quiero hacer lo otro. Quiere decir que nuestra pregunta no está bien elaborada. ¿Por qué? Porque él ha interpretado otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, cuando aparecen ese tipo de cosas, quiere decir que nuestra pregunta, nuestra formulación, no ha sido correcta. Entonces, sí es necesario de que, digamos, nos centremos en qué exactamente queremos nosotros manejar. Y cuando hablamos de limitación nos referimos a esto. ¿Por qué tengo dos colores ahí, el guinda y el celeste? Porque, digamos, en términos, digamos, la bibliografía básicamente se centra en tres grandes elementos. El qué, que es, digamos, la o las variables que van a manejar, qué cosa quieren estudiar. Y yo quiero saber cómo, yo qué sé, el rol de la ciudad, digamos, la participación ciudadana se relaciona con la actividad turística en la zona, qué sé yo. Identifico el qué quiero investigar. El dónde, delimitación espacial. Yo tengo que definir exactamente en qué lugar. Porque no es lo mismo decir, Miguel, voy a trabajar el tema de actividad turística en el norte del país. Ya, pero el norte del país es grande. En Piura, Piura es grande. Si vas a trabajar Piura región, cuidado con eso, porque es grande. Si lo vas a trabajar, bien, lo felicito, pero es grande. Entonces delimitamos y nos centramos. Y el cuándo, la delimitación temporal, es importante porque yo puedo decir, Miguel, quiero trabajar como tema, yo qué sé, la actividad turística en Canta, ya, ¿de qué año? ¿Del 70 hasta ahora? No, Miguel, no te pases. Quiero trabajar ¿qué ha pasado del 2010 al 2020?
o quiero saber qué está pasando ahora. Entonces tenemos que delimitar temporalmente también. El a quiénes es importante, creo yo, porque nos ayuda a decir a, a quiénes queremos investigar exactamente. No todos los trabajos van a tenerlo, pero nos ayuda a delimitarlo mejor. Cuanto más delimitado esté nuestra propuesta de investigación, nuestra pregunta de investigación, es más, desde el título de investigación, más éxito vamos a tener, porque nos estamos asegurando en este pequeño proceso de que sé exactamente qué es lo que quiero hacer. Y si nosotros sabemos exactamente lo que queremos hacer con una justificación clara, concreta, bien argumentada, entonces es difícil que la propuesta se nos caiga. No importa, para ser sincero, si es una tesis de pregrado, de maestría, de doctorado, de postdoctorado, suele estar delimitado. Tiene que haber una delimitación. Le llamamos en algunos términos, el término técnico es acotamiento, ¿no es cierto? Pero, digámosle, delimitación. ¿Hasta aquí estamos? ¿Me siguen hasta aquí, chicos? ¿Sí? Ya. Yo imagino que están ustedes recordando porque esto ya lo han visto en sus cursos respectivos, ¿no es cierto? Así que, un ejemplo sencillo, que no tiene nada que ver con su especialidad, pero bueno. Yo comienzo con un tema grande, el uso del celular. Miguel, ¿por qué uso el celular? Porque, Miguel, he visto que con la pandemia, lo que sé, por ejemplo, el volumen de ventas y de megas y el uso del celular ha aumentado, ¿no es cierto? Lo delimito en el Perú. Uso de celular en el Perú. Sigue siendo muy grande, ojo. Entonces digo, no, voy a trabajar el uso de celular de los jóvenes universitarios de Lima durante la pandemia. Pero sigue siendo amplio todavía porque no sé exactamente qué quieres hacer. Entonces mi tema podría ser impacto del uso celular en el rendimiento académico de los jóvenes universitarios de Lima durante la pandemia. Aquí la delimitación temporal está implícita, porque al hablar durante la pandemia me estoy centrando en el 2020 y 2021, por ejemplo. Si no estuviera la palabra pandemia, podrían poner solo 2021 si quisieran ajustarlo solo a este año. ¿No es cierto? Que es válido. Pero ustedes se dan cuenta que en un tema tan general como el uso del celular, que lo identifico como un problema, porque es un problema real para todos, porque el celular nos soluciona la vida, pero también nos la puede complejizar y alterar, porque nos estresa, ¿no es cierto? Los que trabajan con el celular, el teléfono suena todo el día, o estamos pegados. Entonces, hay un problema. Y obviamente, de ese problema grande, lo que yo hago es, lo voy haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta centrarme en un punto. ¿Cómo entender esto para cerrar este tema? Imagínense toda la pantalla. Toda la pantalla es la realidad, ¿no es cierto? Pero la realidad es tan grande que yo no puedo analizar todos los píxeles de la pantalla, pues. Muy complejo. Entonces yo tengo que decir qué exactamente, en qué cuadrante de la pantalla quiero analizar. Mire, solo este punto, o este punto, o este punto, o este punto. Entonces yo a ese proceso de lo general a lo particular para focalizar mi energía, mi atención, le llamamos delimitación o acotamiento. ¿De acuerdo? Entonces sí es necesario de que cualquier propuesta que ustedes presenten o que ya tengan, tiene que tener esos elementos. El qué, que suelen ser la o las variables, el dónde, el lugar, y el cuándo, en qué periodo lo quieren manejar. El a quién es dependiendo, porque yo puedo decir, Miguel, yo sigo con mi calidad de servicio, pero es en función a los clientes. Entonces, el a quién es el cliente, ¿no es cierto? Entonces también lo tengas limitado, el cliente. Hay algunos trabajos que miden la calidad de servicio desde el punto de vista del colaborador. Entonces, ahí pone, entonces la quién no es el cliente ya, es el colaborador. Pero como lo vuelvo a decir, esos elementos van a ir saliendo y se van a ir conectando en función a la revisión bibliográfica que ustedes hagan, que es súper importante. Por eso que a partir de aquí yo les voy a preguntar, aquí está. ¿Qué opinan de esto? La relación del turismo rural comunitario y la calidad de servicio en el distrito de San Borja 2021. Mi pregunta de investigación es, ¿cómo se relaciona el turismo rural comunitario y la calidad de servicio en el distrito de San Borja 2021? ¿Tiene los elementos necesarios? ¿La consideran una adecuada pregunta de investigación? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué opinan, chicos?
Uy, se quedaron mudos. No es examen, chicos, no es examen, ¿eh? Chicos, están realizándoles una consulta. A ver, aquellos que están en noveno, décimo, si hay alguno, ya tienen una noción básica de cómo se... Chicos, aplaudo para despertarnos o ¿Cuál era la pregunta? Disculpe, no escuché bien. ¿qué opinan de esta pregunta de investigación? ¿Consideran que está bien formulada, bien planteada, es válida? Keila dice que no porque no hay una relación específica. La calidad de servicio, ¿ser cuál? ¿Han escuchado de ser cuál? ¿Ser PEF? ¿No? Cuando ustedes van a un establecimiento, se supone que el cliente espera recibir un servicio. O sea, uno paga por un servicio X, ¿no es cierto? Y obviamente todos los establecimientos tratan de fidelizar a sus clientes, ¿no es cierto?, en función al servicio que brindan para que pueda volver. Es la idea, que el cliente vuelva y gaste y sigamos gastando, que sigamos volviendo. Entonces, es una variable que se suele manejar mucho, ¿no es cierto?, para medir cómo, desde la percepción del cliente o del business, que sé, digamos, lo ha sido atendido. O sea, el servicio que ha comprado, digamos, se lo han vendido de la mejor forma, en todo aspecto. Y para eso hay un modelo muy reconocido que se llama Cercual, que tiene 5 dimensiones, que es una encuesta de 20 y pico preguntas, que es para el colaborador, para el cliente, donde le preguntan en todos los aspectos del servicio para poder medir si la calidad del servicio brindada en ese establecimiento ha sido alta, media o baja. ¿No es cierto? ¿Se entiende? La unidad de análisis falta, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más creen del tema? ¿El tema les parece que podría valer la pena? ¿Sería interesante? Algunos dicen que le falta algo. Ya. Ya. Ahora, yo les doy un comentario así chiquitito. Aquí en el distrito de San Borja, ¿existe turismo rural comunitario? ¿Y por qué me dicen que está bien? No tiene sentido esta pregunta, porque no existe turismo rural comunitario. ¿Por qué voy a investigar algo? No tiene sentido, o sea, no tendría sentido que yo le dedique a esto información, no le dedique tiempo, porque no existe turismo rural comunitario. Y yo, uno de los grandes errores que he visto en muchos estudiantes de varias universidades es que se centran en temas, por ejemplo, como estos, sobre todo en turismo, ¿no? Miguel, ¿qué va a hacer turismo rural comunitario en tal comunidad? Pero ahí hay turismo, o sea, hay algo, no, pero quiero saber cómo están trabajando. Pero si no existe el turismo rural comunitario todavía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque es una pregunta trampa. Porque es uno de los grandes errores que suelen cometer, ustedes no, obviamente, que suelen cometer muchos de sus futuros colegas, ¿no es cierto?, de sus compañeros de otras universidades. Entonces, tengamos en cuenta de que yo, vuelvo a las primeras diapositivas, yo para identificar un problema de investigación, exacto, es imposible, no tiene, mejor dicho, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en San Borja no existe eso, o sea, no tiene sentido eso, no tendría razón de ser. O sea, no existe, para empezar, no existe problema de investigación. Es que no es que sea imposible, es que no existe problema de investigación. Acuérdense, el problema de investigación es cuando nosotros, en la realidad, vemos que algo no está funcionando bien,
que algo no está yendo de la mejor forma, que algo está subiendo sus niveles o bajando sus niveles, o creemos que entre la teoría y la práctica, entre lo que ocurre, lo que dice la teoría y lo que pasa en la realidad, no hay mucha sincronía. O hemos visto de que la teoría no es capaz de explicar lo que ocurre en un problema X, ¿no es cierto? Pero aquí no hay forma de justificar, de argumentar esto. Entonces, el mayor consejo que les puedo dar, y espero que de toda esta charla lo cojan, es elijan temas en donde ustedes pongan las manos al fuego, digámoslo de esta forma, en la que sean capaces de justificar que es un problema real de investigación. Si ustedes son capaces en su planteamiento del problema de contextualizar y de dejar claro que sí hay un problema y que lo evidencian en una pregunta con esos elementos que hemos visto, entonces créanme que ya estamos entrando a un nivel de tesis en las que va a ser difícil que se nos caiga, ¿no es cierto? Eso es muy importante. ¿Queda clara la idea, chicos? ¿Sí? ¿No? Ya, seguimos entonces. La viabilidad es un elemento, son elementos, como le digo, parecen elementos separados, pero al final se van integrando, ¿ya? Porque tenemos que entender que la investigación es un proceso continuo de varias etapas, pero las etapas es como una cadena que se van concatenando, ¿no es cierto? En donde se quiebra la cadena es porque algo ha pasado. La lógica es que todos los eslabones estén muy bien conectados y amarrados, todos, ¿no es cierto? La viabilidad es lo que hace que nuestra propuesta de investigación, como lo hemos visto, nos permita decir a nosotros como investigadores, evaluar y decir, oye, este tema sí lo podemos hacer. Primero es el tiempo, porque yo he visto muchos trabajos de tesis, muchas tesis, que dicen, Miguel, quiero hacer esto, ya, pero ¿sabes qué? Miguel, estoy trabajando, pensaba hacerlo, yo qué sé, en Cusco, pero no puedo viajar porque estoy trabajando, estoy con la universidad, tengo muchas cosas, no puedo viajar. Entonces, tiempo. Tienen que valorar el tiempo. ¿Por qué? Porque, vamos a ser sinceros, las investigaciones y las tesis no se hacen solas y no se hacen solo dedicándole la hora del curso a la semana. Eso es imposible. No les voy a mentir. Eso no existe. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que planificar y decir, el tema que yo planteé en el lugar y lo que yo quiera hacer, tenemos que decir nosotros, lo podré desarrollar, tendré el tiempo suficiente, si tengo que viajar, hacer entrevistas, encuestas, lo que sea. ¿Tengo el tiempo sí o no? Sí, genial, seguimos. Miguel, tengo que viajar, tengo tiempo, pero no tengo ni un sol. Estoy muy pobre, Miguel, misio, no tengo. La pandemia me ha cogido mal. Entonces, tenemos que manejar también el tema logístico. ¿Puedo o no puedo hacerlo? Miguel, yo quería hacer un trabajo comparativo sobre el turismo de aventura en Cusco, en Madre de Dios, en Puno. Ya, pero ¿tiene los recursos? No. Entonces, no es viable, pues. En este momento, ese tema no es viable. Puede ser muy bonito, te puede gustar, pero si no tenemos para poder hacerlo, en temas logísticos, se nos complica. Otro tema que es muy importante es acceso a la información. Yo el caso más extremo que he tenido ha sido como hace 4 años en una universidad. Era para un ingeniero, sí, eran para un tesista de ingeniería ambiental. Desde el inicio de la tesis, él quería trabajar con una minera. Y yo le dije, cuidado que las mineras no suelen dar información y no vas a poder acceder a esa información que necesitas. Y la respuesta de él fue la de todos los tesistas en el mundo. Miguel, no te preocupes, yo tengo un primo que trabaja en ese lugar y me va a dar información. No te preocupes que eso yo me encargo. Esa es la respuesta de todos, ¿no? Que me ha pasado a mí también. Pero luego, conforme iba avanzando la tesis, comenzaron a aparecer las cosas de verdad, o sea, los inconvenientes de verdad. Y era que, obviamente, por más que sea su papá, su mamá, quien sea, es información muy sensible y hay empresas que no te permiten sacar esa información. Es más, ni para el mismo colaborador, porque es información, obviamente, confidencial. Entonces, el chico tuvo que reajustar su tesis a la mitad de todo el proceso. ¿Por qué? Porque se convirtió en inviable a pesar de que él había dicho que sí podía. Entonces, el tiempo.
los recursos y acceso a la información son tres pilares básicos que ustedes tienen que evaluar de forma sincera y de forma real. Me puede engañar a mí, a su profesor, a su asesor, pero a la hora de la hora, créanme, de que si no han tomado en cuenta esos elementos, de verdad, se les puede caer. Yo he visto muchas tesis que se han caído por eso. Y es feo, porque nos estresa, bueno, el tesista se estresa, se agobia, entonces produce muchas cosas malas, ¿no es cierto? Pero hay un elemento de esos tres que es la motivación. Si uno de verdad está convencido de su tema, si uno de verdad le gusta el tema, cree que es un tema relevante, importante y que en verdad quiere ir con todo, puede encontrar un equilibrio entre estos tres elementos. Entonces, la viabilidad es una cuestión que ustedes tienen que evaluar y tomar en cuenta permanentemente, sobre todo en la primera parte para ver si lo pueden hacer. Pero claro, yo siempre digo que la investigación es como una planta, tiene vida. La investigación en sí, en el proceso tiene vida, porque yo puedo iniciar con un tema de investigación, pero en el camino me voy dando cuenta de que lo puedo reajustar y redirigir de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, me permite, obviamente, de una manera ordenada siguiendo el método, pero puedes hacerlo. No es lo recomendable que se hagan cambios bruscos a cada rato, pero podemos ir encontrando el camino o la manera de cómo ir desarrollándola poco a poco mucho mejor. Entonces sí es importante que lo tengamos presente. Esos elementos son muy importantes. Y la justificación. Todo trabajo, como lo hemos visto, desde la ciencia. Nosotros investigamos para qué, para aportar un poco de conocimiento científico, ¿no es cierto? Mejorar la calidad de vida, de potenciar, de sumar a nuestra disciplina. Entonces, yo sé que en todas las universidades, créanme que en todas, hay tendencias, hay ciclos y promociones en donde todos deciden trabajar un tema y todos plantean temas parecidos, ¿no es cierto? Yo trabajo en una universidad en donde en la facultad han prohibido varios temas ya, porque hay tantas tesis de esos temas, tantos, que la facultad ha dicho ya no queremos más de ese tema, entonces tenemos que plantear otras cosas. ¿A qué se refiere la justificación? Tenemos que nosotros dejar claro y decir, este trabajo, ¿qué suma? En resumidas cuentas es, ¿por qué consideras tú de que vas a invertir tus recursos, ¿no es cierto?, tu energía y tu tiempo en tu investigación? Esa respuesta que están pensando de, para graduarme, eso no existe aquí. Eso te lo quedas y te lo llevas a la tumba, porque eso es lo que todos pensamos. Pero en términos serios, en cuanto a investigación, en cuanto a tesis, esa no es una justificación. La justificación se refiere a ¿para qué sirve mi tesis? Aparte de para mi título. ¿A quiénes va? ¿Por qué considero que es relevante esta tesis? ¿Qué va a aportar? ¿Para quiénes? ¿Quiénes te van a ver beneficiados? ¿No es cierto? ¿Qué va a aportar a mi disciplina? ¿Qué va a aportar en términos metodológicos? Entonces, la justificación es importante en cualquier trabajo de investigación, porque es lo que se dice, ¿vale o no vale la pena trabajar este tema? ¿No es cierto? Es importante, chicos. Ahora, esta es una imagen. Siempre tengamos en cuenta de que las investigaciones, todo trabajo de investigación parte de la realidad. Cuanto más vamos investigando un tema X, va a ser mucho más sencillo de que nosotros podamos aterrizar. Yo siempre digo de que podemos tener ideas abstractas, o sea, tenemos muchas ideas, pero estas ideas que son etéreas, que son abstractas, tenemos que aterrizarlas, tenemos que traerlas al suelo. Y las traemos al suelo ¿cómo? Con mayor conocimiento del tema. Cuanto leemos sobre el problema, revisamos antecedentes. Los antecedentes son básicos. ¿Qué son los antecedentes? Un poco para recordarles, ¿no? Son investigaciones previas parecidas al tema que yo estoy trabajando. Y suelen ser, sobre todo, papers. Hasta hace unos años la tendencia era trabajar con tesis, ¿no es cierto? Pero ahora la tendencia es trabajar con artículos académicos. Yo imagino que ustedes también están trabajando con artículos porque la Universidad Ricardo Palma tiene acceso a repositorios muy potentes, ¿no? Scopus, Web of Science, EBSCO, ProQuest, o tienen Cielo, tiene Redal, tiene Dialnet. Es decir, la idea es que ustedes comiencen a buscar artículos académicos, artículos científicos,
que hayan abordado lo más parecido al tema que ustedes quieren trabajar. ¿Por qué se hace eso? Porque es la única manera y la mejor manera que tenemos nosotros de saber qué se ha hecho sobre el tema. Sobre todo, cómo se ha hecho, bajo qué premisas teóricas y conceptuales han hecho esos trabajos, ¿no es cierto? A qué conclusiones llegaron. Eso es como, yo lo digo, yo sé que está mal empleado el término, pero yo lo veo así como un benchmarking, ¿no? Es decir, es como que analizar la competencia, ¿no es cierto? Para sacar lo bueno y evitar lo malo, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que hago es analizo lo que se ha hecho sobre el tema, en términos generales, y saco las cosas buenas, evito las cosas malas y yo potencio mi propuesta. Y sobre todo, argumento mi propuesta. Entonces, sí es necesario que entendamos la lógica que tiene esto. Ahora, una vez que nosotros tenemos claro nuestro problema de investigación, nuestra propuesta de investigación, y hemos comenzado a revisar sobre el texto, nosotros planteamos, obviamente, preguntas y objetivos, ¿no es cierto? Una vez que nosotros ya sabemos qué queremos hacer, que es lo más importante de una investigación, tenemos que decir cómo lo vamos a hacer, obviamente, porque yo puedo querer hacer algo, pero tengo que decir cómo lo voy a desarrollar. Y justo ahí viene el enfoque y el diseño de investigación. Ahora, yo sé que aquí hay mucha discusión entre todos los metodólogos, porque todos los metodólogos, en verdad, no les voy a mentir, cuando nos juntamos metodólogos a hablar de un tema, cada uno tiene una postura distinta, ¿no es cierto? Pero hay una cosa en la que creo que estamos al unísono, es que tanto las investigaciones cuantitativas como las investigaciones cualitativas son válidas, las dos, ¿no es cierto? Yo he escuchado a muchas personas que desprecian a las investigaciones cualitativas. Y yo siempre digo, ¿por qué? ¿Por qué una sobre la otra? Las dos, tengamos en cuenta que cuando hablamos de enfoques de investigación, estamos hablando no simplemente de un enfoque como tal, estamos hablando de que detrás de ellos hay un paradigmas, el paradigma positivista, pospositivista, sociocrítico, que son maneras de entender el mundo, de entender la realidad. Y los paradigmas, como ustedes lo saben, son grandes modelos validados por la comunidad científica. Entonces, estos modelos grandes, ¿no es cierto?, lo que hacen es darnos pautas de cómo entender la realidad. Y dentro de estos paradigmas aparecen los enfoques de investigación. Entonces, tenemos un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. En su disciplina, además, en su disciplina, si ustedes comienzan a buscar seriamente artículos académicos, se van a dar cuenta que más del 60-65% de los papers son investigaciones cualitativas. Cualitativas. Entonces, hay mucha diferencia entre un enfoque y otro, por supuesto. Son como que el mundo Marvel y DC. Así de sencillo. Son mundos distintos, con personajes distintos, con diseños distintos, con maneras de entender la realidad de forma distinta. Pero ambos mundos son válidos. Tanto Marvel como DC, el enfoque cuanti como quali, son maneras válidas de entender la realidad. Entonces, yo cuando escucho, Miguel, ¿o quali no sirve? ¿Por qué? ¿Según quién? ¿No es cierto? Yo puedo entender que hay disciplinas en las que sí el enfoque cuantitativo tiene un mayor valor, mayor peso. Como las ingenierías, vamos a ser sinceros, por la misma disciplina, desde el enfoque positivista de las cosas, paradigma positivista, obviamente tiene un enfoque cuantitativo, entonces es más numérico, ¿no es cierto? Pero en su disciplina, en donde básicamente, como le hemos dicho al inicio, se están formando o los pilares, los constructos teóricos de su disciplina están en formación, es una ciencia, no sé si es considerada ciencia todavía, no sé, aquí los profesores me podrán decir, pero se está construyendo. Entonces, casi todos los temas, muchos de los temas son casi exploratorios. Entonces, las investigaciones cualitativas lo que hacen es entrar en esos temas relativamente nuevos en su disciplina. Entonces, de alguna forma, la misma teoría, la epistemología, la metodología te orienta a llevarlo a ese mundo cualitativo. No, yo nunca recomiendo forzar la situación, porque algunos me dicen, mira, quiero hacer una cuantitativa, ya, pero tu problema, tu problemática y los antecedentes son cualitativos. ¿Por qué lo quieres llevar al mundo cuántico? Porque es más fácil. ¿Quién te ha dicho que es más fácil? ¿Por qué forzar
¿por qué llevarlo a una dimensión donde, digamos, una dimensión X, cuando sabes de que funciona de esta forma bien? Porque ya has visto los antecedentes que son cuáles, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé, yo tengo muchos amigos con los que discuto por eso, pero en cuanto a temas de turismo, créanme que si ustedes se buscan, van a ver que el enfoque cualitativo es uno de los enfoques que más se emplea en su disciplina, porque te permite entender, comprender, analizar el problema de mejor manera, porque no todo se reduce a una encuesta, porque no todo se reduce a una lista de cotejo, hay muchas cosas más, como lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Entonces, sí es necesario que cuando elijamos un diseño de investigación, le entendamos estas como las estrategias que vamos a utilizar nosotros para poder desarrollar y responder nuestra pregunta de investigación. Entonces, cada tesis, cada investigación tiene su propio diseño. Es como que, es como que yo digo, es como que imaginémonos que a todos nos regalan un iPad, un iPod, un iPhone en la universidad. A todos. A ustedes y a mí, por estar en este taller, nos ha regalado el último iPhone, el último. Nos ha llegado a nuestras casas, nuestra cajita un iPhone. ¿No es cierto? Pero obviamente, no todos le vamos a dar la misma utilidad. No todos le damos la misma utilidad. Por ejemplo, seguramente algunos de ustedes, Miguel, yo veo puro streaming, entonces me descargo todas las aplicaciones había así por haber para usarlo como para ver películas. Miguel, yo juego, le descargas todos los juegos que puedas. Miguel, yo lo uso para recibir mis clases, descarga lo que puedas. Entonces, cada uno de ustedes lo que hace es personalizar y descargar las aplicaciones que más van a utilizar en función al uso que le van a dar. Cuando hablamos de diseño de investigación, de marco metodológico de la investigación, es lo mismo. Cada trabajo nuestro va a tener sus propias particularidades. Cada trabajo nuestro, cada tesis tiene un diseño distinto. ¿Por qué? Porque cada pregunta es un mundo, cada investigación es un mundo. Así como decimos, cada familia es un mundo, perfecto. Cada tesis es un mundo, señores. Así que siéntanse con la mayor libertad posible de crear su propio mundo. Ojo, con sustento y fundamento. ¿Quién te da ese sustento y fundamento? La bibliografía revisada, los antecedentes, las bases teóricas, ¿no es cierto? Tú con eso puedes tú crear y diseñar, porque la investigación, no les voy a mentir, hay procesos que son, digamos, estándar, pero en investigación no siempre 1 más 1 es 2, no es matemática. ¿Por qué? Porque también existe un espacio para la creatividad, un espacio para que uno pueda innovar, pero yo voy a hacer esas cosas en función a lo que yo haya revisado. Si yo veo que la bibliografía va para un lado, perfecto, ya sé por dónde ir. Si veo que la bibliografía tiene opción A y opción B, yo puedo elegir A o B, o hacer las dos, porque también existe el enfoque mixto. Para muchos metodólogos, el enfoque mixto no es válido, no es correcto. ¿Por qué? Como lo hemos dicho, porque los enfoques nacen de paradigmas, de modelos, ¿no es cierto?, de entender el mundo. Entonces, en algún momento, esos modelos o esos paradigmas no pueden ser mezclados. Pero en términos prácticos, las investigaciones mixtas son muy potentes, porque lo que hago es entender en términos numéricos y de tendencia, pero a la vez profundizar. Entonces, es como que las dos caras de la moneda. Entonces, potencia mucho mi trabajo. ¿Por qué? Porque el análisis para entender el problema es mucho más completo. Claro, la gran voy a hacer la ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Has procesado las entrevistas, he copiado lo que dicen los entrevistados y lo he puesto en el texto. Eso no es análisis. O sea, eso en realidad no es análisis, eso es simplemente coger alguna cita como tal, ¿no? Entonces, como a veces cometemos el error, a mí me ha pasado, ojo, ¿eh? Cometemos ese error de subestimar algunas técnicas o subestimar algún enfoque, entonces creemos que es un añadido más, que es como un apéndice. Y no, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo son mundos distintos. Cada uno tiene sus propios diseños, cada uno tiene sus propias particularidades, sus pros y sus contras. A mí en lo personal me gusta mucho lo quali, mi formación me orienta a lo quali, pero también hago cuanti hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo aquí, miren, en lo cuantitativo, entre las diferencias es que comprobamos hipótesis estadísticamente. Ahora,
hay una cosa que tienen que tener clara. Hay niveles y alcances de investigación, ¿no es cierto? Que son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Son niveles, son alcances, ¿no es cierto? Les voy a proyectar un ratito. A ver, un momento. Voy a proyectarles un pequeño material. A ver, aquí está. Miren. Estoy recordando, ustedes ya lo han visto. Son 4 niveles, es como un edificio de 4 pisos, ¿no es cierto? La lógica es esta, cuanto más subo, digamos, no es lo mismo vivir en el primer piso frente al mar que vivir en el último, en el penthouse, ¿no es cierto? La visión en el último es mucho más potente, entonces veo mucho más, digamos, mi marco de visión es mucho más amplio, obviamente, ¿no? Entonces, comenzamos con el exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Cuanto más voy subiendo de nivel, se complejiza más, ¿no es cierto? Entonces, digamos, que dependiendo del tipo de pregunta, solemos decir qué investigación o qué alcance de investigación tenemos. Las exploratorias, las investigaciones cualitativas suelen ser en el alcance exploratorio. Ojo con esto, porque muchos de sus temas en turismo en general, no ustedes, sino en general de turismo, suelen ser exploratorios, porque no hay mucho sobre el tema, ¿no es cierto? Entonces suelen ser cualitativos. Cuando yo comienzo a subir de nivel, por ejemplo, correlacional es cuando yo tengo 2 variables que quiero relacionar. Mi palabra mágica es cuál es la relación, cómo se relacionan. Y esa relación yo la voy a comprobar y mostrar estadísticamente. Si manejan SPSS, R u otros programas, estadísticamente lo van a manejar. Pero luego viene el nivel explicativo que quiero saber por qué se da, qué impacto, qué influye una cosa en la otra, ¿no es cierto? Hay una variable independiente y otra dependiente. Entonces, he subido de nivel, ¿no es cierto? Es distinta. Pero hay una cosa que tienen que tener claro. Según la teoría, las investigaciones correlacionales y explicativas exigen hipótesis. En las exploratorias y descriptivas no es obligatorio. En las correlacionales y explicativas sí hay hipótesis, siempre, porque se va a comprobar estadísticamente, ¿no es cierto? Entonces sí es necesario que ustedes entiendan un poco cómo funciona, porque a veces me plantean ciertas preguntas, pero me dicen que el alcance es distinto, y cuando veo su problema de investigación es otro, entonces no hay conexión entre las partes. La idea es que todo parte en realidad del problema de investigación. Si mi problema de investigación está claro, sale mi pregunta de investigación. Mi pregunta de investigación, obviamente, y su justificación y todo lo que hemos visto previamente, tiene que estar enmarcado en un alcance. Y en función al alcance y a los antecedentes revisados, yo podré decir, sobre todo, en función a mis antecedentes, qué alcance va a ser y qué enfoques puede ir, cuál va a ser mi diseño. Es decir, yo no invento y yo no saco del bolsillo ni el enfoque ni el alcance. Eso me lo va de alguna forma a determinar el análisis bibliográfico que yo he hecho. Y eso es súper importante porque el mayor problema que yo veo en tesis en general, créame que es el mayor problema que reviso es la inconsistencia entre su pregunta de investigación y, digamos, yo qué sé, y el planteamiento o el diseño. Porque el diseño plantea una cosa, pero la pregunta se justifica en otra. Entonces, yo para llegar aquí tengo que tener claro que ya tengo mi pregunta de investigación, pero para llegar a mi pregunta de investigación he revisado varios textos, he revisado antecedentes que me dicen si va a ser correlacional, si va a ser explicativa, si va a ser descriptiva, si va a ser exploratoria. Ahora, si yo planteo una investigación de causa-efecto, de cómo influye A en B, obviamente tengo que tener antecedentes que me orillen, que me digan, antecedentes que ya han hecho una relación de esa relación, o sea, una investigación con esa relación causa-efecto. ¿Por qué? Porque estadísticamente luego yo voy a tener resultados y esos resultados los tengo que comparar. ¿Con qué voy a comparar? ¿Con qué voy a sustentar? Si no hay ningún trabajo previo ahí. O sea, mi justificación epistémica, teórica, se me va a caer. O sea, la propuesta que yo planteo se me va a caer. Porque mi propuesta no es que lo digo yo y así es, no. Mi propuesta es porque tengo a Juanito, a Lucía, a Pepita, a María, a Marco, a Manuel, a Pedro, que han hecho estas investigaciones y lo han hecho de esta forma, así, así, así. Ah,
Son cosas distintas. Una cosa es lo que yo diga como Pepito Suárez y otra cosa es lo que yo digo como Pepito Suárez con soporte de un equipo atrás. ¿Cuál es mi equipo? Mis antecedentes, mi marco conceptual, mi bibliografía. ¿Me siguen la idea, chicos? Sí, profe. No. Ahora, ustedes ya saben de que las preguntas en investigaciones cuantitativas, correlacionales o explicativas, solemos dimensionar las variables, ¿no es cierto? Solemos tener la variable como constructo. Acuérdense, la variable es eso, es esa característica, atributo, propiedad que voy a medir de algún lugar, de alguien, de algún objeto. Algo que puedo medir, que puedo observar, ¿no es cierto? Obviamente, es importante que tengamos en cuenta que cuando yo encuentro mis variables de estudio, es porque también parten de mis antecedentes. Chicos, créanme que los antecedentes es todo para ustedes en la primera parte. Los antecedentes me dicen por dónde, qué variables puedo manejar, cómo aterrizo mi programa de investigación, identifico mi variable o mis variables. ¿Por qué digo una o más variables? Yo suelo recomendar que si es exploratoria pueden trabajar una variable. Por ejemplo, en algunas localidades del Perú no hay ni siquiera inventarios turísticos, no existe nada. Existe la actividad, pero se trabaja de forma un poco, yo qué sé, un poco artesanal, ¿no es cierto? Así, un poco empírica. Pero por X razones no hay documentación, no hay inventarios, no se ha investigado. Entonces, para ti, tú puedes hacer una investigación descriptiva exploratoria en el lugar. ¿Y saben lo que implica analizar solo una variable? Por ejemplo, analizar la actividad turística en una región, en un lugar, en unas comunidades, donde no se ha hecho nada sobre eso. Si, ¿Se imaginan la cantidad de procesos, de datos, de información que se levanta? Porque tienen que hacer inventarios, hacer entrevistas, encuestas. ¿Por qué? Porque ahí recoges información de todos los actores, del visitante, del poblador, de las autoridades, de hacer el inventario mismo de lo que hay, de lo que no hay, de lo que falta. Es decir, si ustedes revisan la teoría en cuanto a conceptos de la variable misma de actividad turística, se van a dar cuenta que hay muchos autores que lo definen, digamos, con distintas dimensiones. Entonces, ustedes hacer un trabajo de esa naturaleza en una región determinada, lo que están haciendo es aportar mucho a su disciplina y al área misma. Entonces, cuando me dice Miguel, pero eso no es una tesis, ¿por qué no es una tesis? Si es una investigación que puede ser inclusive más, que puede aportar mucho más y más justificable que otras que tienen dos o tres variables. ¿Por qué? Porque estamos aportando en realidad cosas. Hace unas par de semanas estuve como oyente escuchando a unos especialistas en turismo, curiosa la cosa. Y él, digamos, él dijo de alguna forma lo que le estoy diciendo casi lo mismo. Él decía, hay muchas universidades que obligan a los chicos a trabajar con dos variables, ¿no es cierto? O a trabajar temas repetitivos, pero no se imaginan la cantidad de temas nuevos o comunidades por tratar de entender, de comprender, de explicar ciertos temas de turismo en donde no se ha hecho nada, son temas vírgenes, zonas vírgenes, y se puede iniciar con investigaciones chiquitas. Y las tesis de pregrado son investigaciones chiquitas, concretas. Entonces, mi mayor consejo es el diseño de investigación, la propuesta de investigación siempre va a depender, primero, lo que conozcamos del lugar. Si no conozco nada, o sea, no me voy a poner a estudiar algo que no conozco de nada, pues obviamente, ¿no? Me pongo a leer sobre el tema, me pongo a leer sobre el lugar, me pongo a ver toda la investigación sobre ese tema, tanto en el lugar como a nivel nacional, como a nivel, yo qué sé, local, internacional, ¿no es cierto? Y en función a eso vamos consolidando. A ver, con zonas vírgenes se podría manejar, pero ¿qué sucede con los temas nuevos cuando no hay antecedentes? A ver, estamos hablando de temas exploratorios, como le hemos dicho. ¿Qué es un tema exploratorio? ¿Qué es una investigación exploratoria? Es cuando se abordan, ¿no es cierto? Se abordan temas que no han sido muy, digamos, que no se han hecho muchas veces, ¿no es cierto? Zonas en donde no hay mucha información, o sea,
Información en una zona sí hay. Lo que pasa es que no se ha levantado, que no se ha recogido. Si yo, por ejemplo, me voy a una comunidad en donde hay turismo, pero no hay nada escrito sobre el turismo, ¿me van a decir que no hay información? Es imposible. Información del lugar, tú la vas a recoger en tu trabajo, tú la vas a procesar. Pero claro, vas a tener que hacer, por ejemplo, entrevistas o recoger información de las autoridades, a ver qué tienen, qué registros tienen. Tendrás que hacer encuestas, qué sé yo, al poblador para ver, o a los visitantes, para que evalúen ellos, hacer un inventario, ¿no es cierto? Ahora, el detalle es, Miguel, ¿qué pasa con los antecedentes que uno procesa? ¿No es cierto? ¿Hay temas que son mucho más complejos que otros? Sí, por supuesto. Yo he trabajado temas, un momento que hay un audio que se está filtrando, no sé de quién es. Ah, es de Yanela. Yanela, lo siento, te voy a silenciar un momento, ¿sí? Hay temas en donde no hay mucha información. Pero, por ejemplo, Miguel, yo quiero trabajar la actividad turística en este lugar, porque hay, pero no has hecho nada, de nada, de nada. Entonces, no tendría sentido abarcar otros temas cuando todavía no hay información levantada del lugar. No tendría sentido. O sea, ¿qué vas a hacer? Entonces, pero sobre actividad turística como variable, como constructo, hay un montón de información. Hay variables que seguramente ustedes han escuchado poco, ¿no es cierto? Porque suelen ustedes manejar variables, digamos, que se van repitiendo o que sus profesores van dándoles a lo largo de la carrera. Pero tengan en cuenta de que su disciplina, como lo he dicho al inicio, se puede asociar con otras y las pueden, digamos, enfocar desde un punto de vista distintos, ¿cierto? Como te digo, Leslie, no tengan miedo, antecedentes suelen haber. Tal vez no exactamente lo que quieres, pero suele haber. Suele haber. No sé qué tema puedas tener en donde creas que no hay nada. Yo he tenido tesistas donde me decían, Miguel, no hay nada. Sí, ¿estás seguro? Y nos hemos puesto a buscar un rato y han aparecido, pero artículos hasta para regalar, porque tenía que ella filtrar porque tenía muchos. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con los criterios de búsqueda que empleamos muchas veces. O saben que lo que suele pasar también es que no leemos antecedentes. Es decir, no necesariamente voy a buscar antecedentes que digan exactamente lo que yo quiero. Eso no es la lógica tampoco. La lógica no es que yo haga exactamente lo que han hecho otras personas. Cuando buscamos antecedentes nos referimos a qué han hecho otras personas respecto a temas parecidos al mío, lo más parecido al mío. ¿Cómo lo han abordado? ¿Qué han hecho? ¿Qué variables han manejado? ¿Qué conceptos han utilizado? ¿Qué diseños han aplicado? ¿No es cierto? Entonces, sí es importante que bajo esa perspectiva nosotros veamos la búsqueda de información. ¿Me sigues, Leslie? Sí. ¿Sí? Ya, a ver, un momento, voy a seguir con el PPT. Un momento que estoy... A ver. A ver, me quedé aquí. Aquí estoy. Un momento que proyecto, chicos, aquí. Entonces, la diferencia entre lo quanti y lo quali es que lo quanti busca sacar tendencias, busca utilizar porcentajes, la estadística. Lo quali no, lo quali busca profundidad, busca comprender, busca analizar, busca explorar algunos temas, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante que lo tengamos presente porque muchos tienen miedo o simplemente creen que lo cualitativo no vale y yo les digo, eso no es verdad. Lo cualitativo es tan válido como lo cuantitativo. Es más, vuelvo a repetirlo y se lo voy a decir durante toda la charla. En su disciplina, el enfoque cualitativo tiene mucha pegada, mucho punch. Ustedes revisan revistas en España, revistas en Brasil, revistas en México y se dan cuenta de que hay mucha investigación cualitativa, porque la disciplina lo orilla a ello. ¿Por qué? Porque es una disciplina nueva, entonces están explorando cosas. Por ejemplo, si yo quiero ver el tema de gobernabilidad, yo la gobernabilidad la voy a hacer cualitativa. Porque si ustedes revisan la cantidad de artículos que hay sobre ese tema, son cualitativos. ¿Por qué? Porque tengo que analizar documentos de gestión, analizar el discurso de los pobladores, analizar el discurso de los productores, analizar el discurso de quién, de los gobernantes, de las autoridades. Entonces, mi recomendación es, yo siempre digo a mis chicos, a mis tesistas, nunca
me hagas caso, en el buen sentido de la palabra. Es decir, puede que yo te diga de que sea quanti o quali, y la idea, yo siempre espero que me debatan. Miguel, tiene que ser este enfoque. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Ya. Si yo veo de que tiene sustento lo que me está diciendo, perfecto, va. Pero si yo le digo, hazlo de esta forma porque no tiene sentido, y se queda callado, el quedarte callado implica de que no tienes el sustento porque no has revisado lo suficiente a nivel bibliográfico. Entonces yo a mis tesistas siempre les digo eso. Siempre les digo, yo te voy a hacer caer siempre. Entonces tú tienes que rebatirme y defender tu postura. Si es quanti, quanti, por esto. Si es quali, quali, por esto. Entonces, si yo te digo lo contrario, tú me tienes que justificar y argumentar el por qué. Y vuelvo a decirles, el mejor argumento es la bibliografía que analicemos. Cuanto más analicemos, créanme que más sólida es su propuesta, más sólida es su postura. El diseño de investigación cualitativo, pero antes de que, ¿saben qué? Quiero mostrarles un pequeño material sobre lo cuanti y lo quali que me parece que les puede... A ver, un segundito. Qué rapidito esto. Qué chiquitito. Miren. Entre lo quanti y lo quali, como le hemos dicho, son mundos distintos. ¿De acuerdo? Lo quanti, la perspectiva de lo quanti es la diferencia es lo objetivo y lo subjetivo. ¿Por qué lo objetivo? Porque lo quanti, pues los números son números, ¿no es cierto? Tú vas a recoger la información, procesas y sale. En lo quali no, el investigador en lo quali tiene inmersiones, se mete mucho más, trata de comprender, de entender, ¿no es cierto? Digamos, de darle sentido a la dinámica que se está estudiando. En lo cuantitativo la visión es desde fuera, es como imagínense que están pasando por una panadería que vende, yo qué sé, pasteles deliciosos y tú ves la vitrina y ves cómo la gente está comiendo y está bien cómo están preparando. El cuantitativo lo que hace es, digamos, preguntarle al que sale o al que entra sobre el producto. El cualitativo lo que hace es mira y entra y vive la experiencia hasta cierto punto. Mira, pregunta a la gente, oye, ¿qué te pareció este pastel? ¿Me recomiendas tal cosa? Son mundos distintos, ¿no es cierto? Son mundos totalmente distintos. El método en lo cuantitativo es hipotético-deductivo porque trata, obviamente, de comprobar sus hipótesis estadísticamente para generalizarlos. En lo cualitativo no, se centra en casos específicos muy puntuales, entenderlos a profundidad para poder comprender su dinámica, ¿no es cierto? Y algo que es muy importante es que en el trabajo cuantitativo importa el producto. El producto es el trabajo, la tesis, o sea, el proceso, el producto terminado. En lo cualitativo no importan tanto los resultados, importa el proceso por el cual nosotros hemos llevado a cabo la investigación. Es totalmente distinto, son mundos distintos. Es más, entre los diseños cualitativos tenemos muchos: etnografía, investigación-acción, teoría fundamentada. Cada uno de estos 7 enfoques que hay más tiene sus propias particularidades. Uno más bonito que otro a veces, ¿no es cierto? Por ejemplo, la etnografía lo que hace es que nosotros como investigadores nos metamos a ser parte del, digamos. ¿Se acuerdan de la película Avatar? ¿Se acuerdan la película Avatar hace muchos años? Sí, ya. ¿Se acuerdan de este científico que se metió en el cuerpo, en el avatar, y para entender cómo funcionaban la comunidad de estos señores? Eso es etnografía. Es insertarse como uno más para comprender. Eso hacen los antropólogos para comprender, por ejemplo, cuáles son las estructuras, las dinámicas, la simbología de comunidades nativas, por ejemplo. Se van a vivir allá 6, 8, 10 meses para entenderlos, vivir con ellos como ellos, ¿no es cierto? Entonces, esa información tan rica, tan potente, no la puedo yo procesar cuantitativamente. Pues. Son mundos distintos, ¿no es cierto? Para no entrar a detalles porque se nos va la hora. Y, como pueden ver, los instrumentos o las técnicas que usamos en lo cuanti básicamente son las encuestas, ficha de observación, y en lo cualitativo tenemos grupos focales, entrevistas, historias de vida, observación, TERPs, análisis de contenido, muchas cosas más. Y me importa mucho que entendamos estas dos imágenes, porque creo que refleja las grandes diferencias. En el que tiene fondo celeste, vamos a encontrar que son los pasos del método científico de forma muy ordenado.
planteamiento del problema, hipótesis, recolección de datos, procesamiento, tal. Un paso uno, paso dos, paso tres. Muy bonito, muy ordenadito, ¿verdad? Eso, paso por paso, paso uno, paso dos, y así sucesivamente. Pero en el otro lado es como un átomo. Se dan cuenta que se va moviendo. En la investigación cualitativa, todo gira en torno a la problemática y al supuesto. Y en función a esto, uno va, tiene salidas de campo, recoge información, vuelve, compara, revisa más textos, sale nuevamente, vuelve, analiza, procesa, ¿no es cierto? Reajusta la pregunta, reajusta su problema, sale nuevamente, analiza, vuelve, procesa. Entonces, es como que la investigación tuviera otra dinámica, más vida. Por eso que los mismos elementos están, sí. Los mismos elementos, con otros nombres, sí, pero son los mismos elementos. Pero se dan cuenta que hay una dinámica mucho mayor, hay un mayor movimiento en la investigación cualitativa. Por eso les digo, yo siempre digo que la investigación cualitativa es muy rica, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Nos ayuda a entender muchas cosas que la cuanti no, y viceversa. Simplemente que no sé por qué algunos le tienen miedo a lo cualitativo. Sigo sin entender. Defiendo mucho lo quali, al igual que defiendo mucho lo quanti, pero siempre digo, siempre va a depender de la problemática que tengamos, de la pregunta que queramos resolver. Y eso va a depender muchas veces, o casi siempre, de la bibliografía que hayamos revisado previamente, que es muy importante. A ver, seguimos. Hasta aquí preguntas, mientras voy proyectando, que siempre me demora en... Chicos, sé que es poco tiempo para tantos temas, ¿no? Pero, a ver, vamos a tratar de... Aquí. Estos son los casos de diseños de investigación cualitativa. Cada uno tiene su caso, sus características distintas, ¿no es cierto? En la investigación cuantitativa tenemos dos, experimentales y no experimentales. En las experimentales es cuando la variable independiente es manipulada, como le llamamos experimentos, ¿no es cierto? Miguel, quiero saber, por ejemplo, vamos a imaginar que yo he identificado en su salón, imaginemos que tenemos salón A, salón B del mismo curso. Vamos a imaginar que yo dicto un salón y el profesor Carlos Villena, su director, dicta el mismo curso pero el otro salón. Entonces nos hemos dado cuenta los dos de que ustedes tienen problemas, yo qué sé, con el APA 7. Tienen problemas para citar en APA 7. Vamos a imaginar. Entonces es un problema. Entonces yo digo, Miguel, le digo al profesor Carlos, Carlos, ¿qué te parece si hacemos un experimento con los chicos? Entonces hacemos una intervención. ¿Cuál es la intervención? Implementamos un taller de APA durante 7 semanas y luego vemos rendimiento académico. Es decir, cómo el taller de APA va a impactar en la capacitación de APA va a impactar en el rendimiento académico de ustedes. Pero para ver la diferencia, al salón del profesor Carlos no le implementamos ningún taller, solo al mío. Entonces al mío, yo durante 7 semanas les voy a explicar a los chicos cómo utilizar el APA, todas las clases. Al término de las 7 semanas, compararemos ambos salones y veremos cuál de los dos salones tuvo mayor rendimiento o menores errores en torno a APA. Obviamente la lógica y la teoría te dice que en la que aplicaste el taller, obviamente el rendimiento va a ser mucho mayor porque han cometido menos errores porque han estado capacitándose permanentemente, ¿no es cierto? Obviamente las investigaciones experimentales es la investigación independiente en la que se manipula y hay tipos de investigación experimental, la pre, la cuasi y la pura. Va a depender de los niveles de exigencia respecto al experimento mismo. Pero además tenemos investigaciones experimentales donde simplemente aplicas esta encuesta tal cual está la realidad. Transversal o longitudinal. Transversal ya saben que es cuando aplicamos el instrumento una sola vez durante el proyecto. Y la longitudinal es cuando aplicas más de una vez a la misma persona. Por ejemplo, la encuesta que le hacen las universidades a los estudiantes suelen hacerla 2 veces al año. Suele ser, ¿no? Entonces, es la misma encuesta, las mismas preguntas aplicadas a ustedes. En la semana 7, por ejemplo, en la semana 14. Eso es longitudinal. Si aplicaran solo una vez en la semana 8 o 9, por ejemplo, sería el transversal, ¿no es cierto? Son diseños de investigación cuantitativa, por supuesto. Como la quali tiene sus propios diseños.
La matriz de consistencia, como ustedes ya lo saben, es el corazón del trabajo también. Los revisores de tesis, ¿en qué nos fijamos? Primero, en el título, planteamiento del problema y matriz de consistencia. Si nosotros vemos que entre el título, el planteamiento del problema, hay conexión, y luego vemos la pregunta general de investigación, y luego vemos las preguntas específicas. Si es cuantitativa, vemos las dimensiones de cada variable y los cruces, luego vemos la hipótesis y los objetivos, y vemos de que están alineados, entonces la estructura del trabajo funciona. Por eso digo de que para poder hacer la matriz de consistencia, tienen ustedes que volver a revisar, tienen que mirar hacia su marco conceptual o teórico, que es súper importante. ¿Por qué? Porque tienen ustedes que cada variable tiene que estar respaldada conceptualmente, tiene que tener un constructo, tiene que tener un autor, y este autor suele trabajar ese concepto y ese concepto suele estar desglosado en dimensiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de actividad turística, hay muchos autores que manejan ustedes, como yo que sé, Santana, Molina, Sancho, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos tiene distintas maneras de entender la actividad turística. Por ejemplo, Santana maneja, creo que elemento dinámico, estático y secuencial. Es decir, tiene esas tres dimensiones. Es decir, entiende la actividad turística en función de esos tres elementos, ¿no es cierto? Bullón creo que tiene 6. Es decir, entiende la actividad turística desde el punto de vista desde la oferta turística, la demanda, producto, planta, estructura y superestructura. Es decir, esos elementos son los que usan estos autores para entender esa variable. Y en función de eso ustedes van trabajando. Pero vuelvo a decir, recaemos como siempre, la revisión bibliográfica es todo, ¿no es cierto? Miguel, ¿y cómo sé yo qué autores es bueno y cuál no? Los antecedentes, pues. Si los antecedentes me dicen, si tengo 20 artículos y tengo 10 artículos que usan, por ejemplo, a Bullón, tengo 5 que usan a Santana y otros 5 que usan a Sánchez, entonces ya has identificado 3 modelos de esa variable. Entonces tú tendrás que elegir y ver con cuál de esos te quedas, cuál es más potente para ti. Y en función a eso, pues, elaboramos la matriz de consistencia. Yo sé que ustedes ya han trabajado esta matriz en sus cursos respectivos, pero sí es importante que dentro de la lógica del trabajo, pues lo tengamos. Los instrumentos de investigación, ¿de qué dependen? Como lo hemos visto, del enfoque de investigación, del marco de referencia. Cuando hablo del marco de referencia me refiero a los antecedentes y al modelo teórico que tengamos. De su matriz operacional. ¿Qué es la matriz operacional? Es desglosar la variable. Un instrumento, una encuesta, las preguntas de una encuesta no salen de la nada. Yo no invento las preguntas así porque sí. Las preguntas de la encuesta salen de un proceso operacional, en donde la variable, como constructo, que es algo gaseoso, abstracto, etéreo, la tengo que aterrizar. Tengo que yo, de este constructo gaseoso, decir qué datos yo quiero recoger de la realidad. Así de sencillo. ¿Qué datos quiero recoger de la realidad a través de mi encuesta? Entonces yo, de ahí tengo mis dimensiones, que es cómo el autor considera que se van a analizar estas variables, y luego saco indicadores y de cada indicador las preguntas de la encuesta. En el caso de las cualitativas, como ustedes ya lo han visto en sus cursos respectivos, pues obviamente también existe un proceso operacional de otra forma. Pero al final de cuentas lo que hace la matriz operacional es decirte, ya tengo yo la teoría. Ahora, esta teoría, ¿cómo la voy a procesar en la realidad? Es como la bisagra. La matriz operacional es la bisagra. ¿Por qué? Porque te hace conectar la teoría con lo que quieras recoger de la realidad. Entonces la matriz te dice qué datos vas a recoger en sí del lugar donde tú has decidido estudiar. Y obviamente va a depender de la información que uno necesita, pues, ¿no? Eso obviamente. Y esa información necesaria está reflejada en nuestra matriz operacional, que es súper importante. ¿Cómo procesamos los? Depende del enfoque. Una cosa es el enfoque cuantitativo, otra cosa es el enfoque cualitativo. En el enfoque cuantitativo manejamos la estadística, sea descriptiva o diferencial, dependiendo si hay o no hay hipótesis. Vuelvo a decir, si su trabajo es cuantitativo, pero es descriptivo, no es necesario tener hipótesis. No es obligatorio tener hipótesis. Si es correlacional o explicativo, sí es necesario tener hipótesis. Por lo tanto, habrá una estadística inferencial porque estás comprobando hipótesis, ¿no es cierto? Pero si es cualitativa, yo no voy a usar estadísticas. Voy a procesar la información de otra forma, de forma analítica. ¿Hay programas que nos ayudan? Sí. Está el Atlas T, está el Invivo, que nos ayudan a procesar entrevistas. Pero
A veces entendemos que procesar las entrevistas es transcribirlas y copiarlas tal cual transcritas al texto. Eso no es procesar. Procesar es transcribir la entrevista o el documento o lo que sea y codificar, es decir, saber, según nuestra matriz operacional, qué conceptos chiquititos yo identifico en la entrevista, los marco, y luego estos programas me ayudan a encontrar ciertos patrones repetitivos. Entonces yo ahí puedo ir conectando, ir relacionando ciertas categorías, como se les llama. Hay muchas maneras de manejarlo, pero como le digo, depende del enfoque, si es cuanti o cual, como siempre. Obviamente eso va a depender de nuestra pregunta de investigación, de nuestros objetivos y del tipo de información que tengamos. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar, por ejemplo, yo estoy trabajando con unos chicos algunos análisis de películas, análisis de contenido. Entonces lo que hacen ellos es analizar una película según un tema determinado y identifican escenas. Hacen su matriz operacional con sus categorías y subcategorías y ¿qué es lo que hacen? Identifican escenas de la película y en función a cada escena identificada van a decir, por ejemplo, vamos a imaginar que la película Asumare, ¿no es cierto? Ellos quieren ver el tema de discriminación social. Es un tema que ellos quieren trabajar. Vamos a imaginar que hay otra discriminación social que ellos quieren saber el tema del dinero, el tema de la cultura y el tema, yo qué sé, se me ocurre. Entonces, identifica una escena, por ejemplo, en la que Cachín es despreciado por su suegro por ser pobre, ¿no es cierto? Y ellos identifican en esa escena había una discriminación racial o social. Entonces, vuelvo a decir, dependiendo del tipo de información que tengamos, va a tener un procesamiento distinto. Cuando trabajo una encuesta, obviamente aplico la encuesta, esa encuesta la paso al Excel, el Excel la proceso y al SPSS y saco tendencias. Pero siempre digo, el procesamiento de datos va a depender de las preguntas, de los objetivos y en realidad de cuál sea nuestro enfoque de investigación, básicamente, ¿no? Ahora, una vez que nosotros hemos determinado qué queremos hacer, cuáles son nuestras premisas conceptuales, teóricas, todo eso, decimos cómo lo vamos a hacer, qué es el diseño, el enfoque, los instrumentos, recogemos la información, viene lo siguiente, que es los resultados, la discusión, las conclusiones, sugerencias. Esa es digamos, la segunda parte de la tesis, digamos así, porque la primera es como que el proyecto y esto es el resultado. Yo siempre digo de que por cada pregunta general tenemos una hipótesis general y un objetivo general, siempre. Pero luego, por cada pregunta general y por cada hipótesis general, cada hipótesis tiene su propio resultado porque le estamos comprobando. Cada resultado, tanto generales como específicas, van a tener sus propias discusiones. ¿Qué son las discusiones, señores? Es la comparación entre los resultados que he obtenido yo en mi trabajo con los resultados de otros trabajos. En este caso, ¿de quiénes? De los antecedentes o el marco categórico. Entonces, ahí nuevamente caemos en la importancia que tienen los antecedentes, los papers sobre todo, en este proceso. Y luego de que tenemos la discusión general y específicas, tenemos las conclusiones. Cada discusión tiene su propia conclusión. Siempre van a tener una pregunta general. Yo uso la ley del pulgar. El pulgar siempre es la pregunta general y las que ustedes quieran, preguntas específicas. Siempre va a haber una. Una pregunta general, un objetivo general y una pregunta específica un objetivo por cada pregunta específica. Siempre va a haber una pregunta general y una hipótesis general y por cada pregunta específica una hipótesis específica. Por cada hipótesis general, por cada hipótesis va a haber siempre resultados. Hipótesis general, hipótesis específicas. Y va a tener siempre su resultado. 1. Siempre. Por cada resultado va a ser siempre una discusión. Una. Por cada discusión, una conclusión. Una. Y por cada conclusión, una sugerencia. Una. Es decir, vamos jalando desde la matriz, desde aquí, para que vean la lógica del trabajo, para que entiendan un poco cómo se amarra toda la estructura de la tesis en realidad. Si quieren amarrarlo es, de la pregunta general sale tu hipótesis general. De tu hipótesis general sale tu objetivo general. De la hipótesis general sale tu resultado general. De tu resultado general sale tu discusión general. De luego sale tu conclusión general y sale tu sugerencia general. Y así por cada pregunta específica. Una. Entonces, lo que hace eso es ordenar tu trabajo, ordenar tu tesis y darle consistencia.
darle estructura. Pero claro, si ustedes ven la matriz, todo nace, todo parte ¿de dónde? De la pregunta general. La pregunta general ¿de dónde parte? Del planteamiento del problema. El planteamiento ¿de dónde parte? De la revisión bibliográfica. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Que la revisión bibliográfica y el conocimiento sobre el tema o el área es determinante para nosotros plantear una propuesta, plantear un tema que sea consistente, justificable, potente. ¿Me siguen, chicos? Chicos, ¿están ahí? ¿Los perdí? ¿Preguntas que tengan? No entiendo tu pregunta. ¿Me puedes explicar, Ángela? La pregunta no la entiendo en sí. Ángela. Ángela, ¿puedes escribir tu pregunta? No, ya. Ok, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, dime. Sí, ok. Sí, a lo que me refería, por ejemplo, estaba revisando un libro en el curso de metodología en el que mencionaba que la cualidad en la cuantitativa se variable, ¿no? Pero la pregunta es si es que en la cualitativa, ya que se miden variables, pero se llega a formular, plantean en la investigación. A ver, no, se entrecorta, a ver, vamos a ver si te he entendido. En los enfoques cuantitativos se le suele llamar variable. En las cualitativas se le suele llamar categorías, ¿no es cierto? En las cuantitativas sí medimos, porque es una cuestión, como le hemos dicho, el enfoque cuantitativo trata de observar, de medir las características o propiedades. Esas son las variables. Pero en la investigación cualitativa no medimos la variable. La comprendemos, la entendemos, tratamos de entender esa variable dentro de un contexto, ese fenómeno dentro de un contexto determinado. Pero tiene el nombre de categoría, porque es un constructo que yo quiero entender, que quiero comprender. Es como que yo quiera, digamos, Miguel, quiero yo comprender o quiero ver qué ocurre con la gobernabilidad en tal lugar. Yo no voy a medir la gobernabilidad seguramente, yo quiero comprender qué está ocurriendo con la gobernabilidad, cómo se está dando, cuál es su dinámica, qué elementos hay alrededor de ello. Como te decía, dependiendo del tipo del enfoque que tengas o dependiendo del programa de investigación, va a haber, obviamente, la pregunta va a ir en función a ello. Yo no puedo, en una investigación cualitativa, hablar de relación, por ejemplo, o hablar de influencia, porque son términos que las solemos emplear para investigaciones cuantitativas donde sí puedo medir ese tipo de relaciones. ¿Me sigues, Ángela? ¿Sí? ¿Más preguntas que tengamos? ¿Dudas? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Mi nombre es Eder Visa. Hola, buenas, ¿cómo estás? Dime. Profesor, yo estoy en un nivel para hacer mi tesis de 0 a 1, no llego ni a la mitad, disculpe de pronto que se lo explique así. Estaba escuchando y también llevando algunos otros cursos para entender un poco más para mi planteamiento del problema. Según su experiencia, en cuanto se refiere al turismo, ¿qué tipo o qué corte tendría que tener la tesis? ¿Un tema más cualitativo o cuantitativo? Le escuché claramente que dependía mucho del planteamiento del problema, pero según su experiencia, ¿cómo se debería enfocar? Ya, voy a apagarte el audio para poder escuchar, ¿sí? Es lo que hemos dicho, ¿no? No te puedo decir porque el turismo es un tema gigante, entonces no sé qué quieres hacer, va a depender siempre de qué tema específicamente quieres trabajar. Y en función a eso tú vas a comenzar a revisar y vas a ver cómo otros trabajos parecidos lo han abordado. Y es ahí donde tú mismo decidirás y verás cuál es, digamos,
para dónde te orienta la bibliografía, si es cuanti o quali. Pero partir de un inicio que lo quieres hacer cuanti y forzar la situación, lo que hace es crearte conflictos, nos crea conflictos eso, porque nos está creando digamos, un prejuicio, ¿no es cierto? Nos está condicionando. Y nos altera, porque luego cuando nos damos cuenta, vemos de que, oye, pero la bibliografía me dice que es quali. Entonces, como te digo, no podría de recomendarte nada porque primero tienes que tú tener claro qué quieres hacer, qué problema quieres desarrollar. En función a la problemática, en función a la bibliografía, uno va determinando el diseño y el enfoque. No te puedo decir es quanti, no, ni siquiera sé lo que quieres hacer. Es quali, tampoco, porque no sé lo que quieres hacer. Entonces, es complicado porque cada uno de ustedes va a tener que sustentar y defender por qué es quanti o quali. Y lo primero con lo que uno sustenta es, ¿qué te dice la bibliografía? ¿Qué te dicen los antecedentes? ¿Qué dicen los papers, los artículos? ¿Qué te dicen? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han abordado? ¿No es cierto? Entonces, ese es el mayor respaldo. No sé qué otra respuesta podría darte si ni siquiera sé que lo quieres hacer, porque me dicen, mira, es solo turismo. Aquí todos tus compañeros están en turismo, entonces es muy general el tema, ¿no? No sé si puedo ayudarte o no, pero... Lo que sí, como les he dicho, es, hay muchos temas en turismo, muchos, que están orientados a un enfoque cualitativo, muchos. Y al ser cualitativos suelen ser muchos exploratorios, porque son temas relativamente poco abordados. Como lo hemos explicado, porque es una disciplina que recién está que se forma a nivel conceptual, teórica, ¿no? Entonces, eso hace de que se lleve por ese lado, por una investigación exploratoria, y esas investigaciones exploratorias suelen ser cualitativas, ¿no es cierto? Comiencen a revisar papers, ojo, no digo que todos los temas, muchos de los temas, muchos de los temas, sí. Por ejemplo, si hablo de calidad de servicio, como lo decíamos, el 90%, 95%, creo que hasta más son cuantitativas, pues, ¿no? Sí se puede, es una investigación mixta, ¿no es cierto? Pero sí tienen que tener en cuenta, tienen que tener muy claro el diseño, ¿no? Porque muchos piensan de que hacer una mixta es aplicar 20 encuestas y una entrevista. La verdad que no necesariamente, ¿no? No necesariamente eso se convierte, no necesariamente eso te lo convierte en mixta automáticamente, ¿no es cierto? A veces las mixtas son muy potentes, sí, pero va a depender de cuál sea el problema en sí. O sea, tal vez la entrevista te suma o no te suma. O sea, porque he visto tesis de maestría que decían que eran mixtas, pero que la verdad que no tenían mucho que digamos, ¿no? Eran más cuantitativas. Y al final, en el anexo ponían la entrevista. Yo decía, ¿para qué has hecho entrevistas si no las has procesado? Hacemos mixta cuando integramos, o sea, hacemos el proceso estadístico y en los resultados integramos también el análisis de la entrevista, ¿no es cierto? Esa integración, esa triangulación, esa combinación es la mixta. Pero como te digo, chequea bien los papers, chequea bien. Ellos, digamos, el mejor termómetro y la mejor guía, un poco para eso, son los papers sobre tu tema. Eso es el mayor consejo que les puedo dar es eso. El mayor consejo. ¿No es cierto? Bueno, chicos. A ver, chicos, si tenemos preguntas adicionales, porque nuestro ponente tiene los tiempos justos, ahí aprovechemos lo que hemos podido adquirir de conocimientos para poder resolver algunas dudas que podamos tener, ¿no? Todo claro, ya vamos a tomar un examen. Ahora vamos a decir que nos vuelva a colocar la diapositiva que colocó, donde el turismo rural comunitario se puede realizar ¿dónde era? San Borja, ¿no? En y San todos Borja, dijeron, ok, sí. vamos a ver si es que nuevamente dicen así. Ok, muy bien. Vista que no hay más preguntas y creo que todo ha quedado claro, queremos agradecer al doctor Ernesto por su apoyo en la presentación y por disipar las dudas de nuestros estudiantes, ¿no? En temas de investigación. Agradecemos nuevamente representación del profesor Villena. Le agradecemos por su participación esta tarde.
Y muchas gracias a todos los asistentes también por formar parte de esta conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes también a todos. Gracias, chicos, un gusto. Un tiempo muy corto, pero ya en otra oportunidad ampliaremos algunos detalles que se puedan hacer. Cuídense mucho, chicos, ¿ah? Éxito con sus tesis siempre. Mucha suerte. Ok, chicos, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Nos vemos.